Por estos días, la realidad le escupió en la cara a Xóchitl Gálvez Ruiz, la ex candidata a la presidencia de México por el PRI, PAN y PRD, el PRD que en paz descanse. En el clamor de la campaña, en esa sociedad frankensteinca políticamente hablando de PRI, PAN y PRD con ideologías totalmente dispuestas, era la última oportunidad de poder competirle a un fenómeno social como es el Movimiento de Regeneración Nacional, a la Cuarta Transformación, a López Obradorismo. No iban a poder y lo sabían. Xóchitl Gálvez no pidió ni siquiera un escaño, que debieron dárselo si quisieran, pero no se lo dieron, porque ella quería sacar de la cárcel a su hermano y aparte beneficiarse con los contratos que todavía los tenía en el Senado de la República. No sé si todavía los tenga. En el glamour de la campaña, Xóchitl Gálvez decía que México iba a tener a la primera mujer presidenta de México y era natural. Solamente una cosa, no era ella, era Claudia Sheinbaum Pardo. En estos días se ha dado a conocer la condena de 89 años de prisión a Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez, condenada a 89 años de prisión tras su detención en 2012, todavía en aquel entonces en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, Felipillo. Xóchitl Gálvez pensó en todo, es decir, mantener el alto perfil que movió con la organización de Vamos contra México, creyó que podría salir adelante y no fue así. Fue derrotada, pero por una paliza electoralmente. Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, fue condenada a 89 años de prisión por secuestro. De acuerdo con la información, la jueza de distrito en materia penal, Mariana Vieira Vidal Valdés, dictó la sentencia condenatoria de 89 años de prisión. Además, se le impuso una multa de 12,437 días, equivalentes a más de 700,000 pesos. Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, alias Mali o Madrina, fue sentenciada por los delitos de delincuencia organizada, secuestro en agravio de 2 víctimas, posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del ejército. La hermana de Xóchitl Gálvez fue detenida desde 2012 y estuvo 13 años en prisión antes de recibir su condena. Se los van a rebajar. La hermana de Xóchitl Gálvez ligada a los Tolmex. Esta fue la realidad. La Policía Federal, en aquel entonces, por cierto, al mando del hoy detenido en Nueva York, el que fue secretario de Seguridad con Felipe Calderón, pues tuvo que ejecutar la orden. De hecho, Xóchitl Gálvez dijo que la habían golpeado y que la habían, pues, estamos hablando de cuestiones ya pasadas, pero que son reales el día de hoy. En el operativo del municipio de Otzolotepec, al interior de una casa en donde 2 personas se encontraban secuestradas y permanecían en jaulas. O sea, no estamos hablando de cosas menores, enjauladas. Fueron detenidos 6 integrantes de la organización delictiva identificada como los Tolmex, que se dedicaban al secuestro y operaban en el Estado de México y Ciudad de México. Entre los detenidos se encontraba Leonardo Salas Andrade, alias el Tolmex, identificado como líder y negociador del grupo, así como Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, de 42 años de edad en aquel entonces, originaria de Tepatepec, Hidalgo. La detención de la hermana de Xóchitl Gálvez se dio 2 años después de que la ex candidata buscó la gubernatura de Hidalgo en 2010 y no pudo ser. Ahí están los detenidos. No logró el gobierno de Hidalgo. Durante su campaña, bueno, está por demás decirlo, pero esto es lo que había dicho con un dejo de, ¿cómo decirle? Con un dejo de pobrecita, de justificarse y decir, y es cierto, ninguno de nosotros, ningún ser humano tiene por qué pagar por las causas que hacen los demás, pero en este caso Xóchitl Gálvez decía esto. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta, Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel.
Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente. Yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces es un tema que conozco y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que enterró a 50 personas en Sonora, en Hermosillo. Yo no sé qué le pasó por la mente al ser humano que puso en unas cubetas cadáveres en Veracruz, unas hieleras, ¿no? O sea, hay delincuentes muy peligrosos que sí ponen en riesgo. Y por supuesto que reconozco los... Bueno, ahí tiene cómo se curaba en salud pretendiendo obtener pues bueno, esto es un acto de victimización, es un acto en el que ella pues trataba de jalar la piedad hacia su persona. Xóchitl Gálvez habló de ese tema, pero muy escandalizada con lo que pasa en Jalisco. Bueno, y el nivel de responsabilidad de las autoridades, pues, Alfaro está ahorita prófugo o en calidad de prófugo, no está localizado. En aquel entonces, Xóchitl Gálvez incluso llegó a acusar que estaba, que la habían presionado pues a la señora para que se declarara culpable. La verdad es que al final pues no hubo tales hechos. Sí, ella señaló a García Luna. Así hablaba de la hermana en esa campaña, hombre, malograda porque al final de cuentas perdió. La cárcel. Tengo una hermana en la cárcel, una hermana de la que yo no soy responsable y que ahora me entero por la CNDH que está en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tortura. Resulta que fue torturada, mi hermana. Entonces, ¿por qué está en la cárcel? Pues la acusan de un secuestro, de que cuidaba a una persona. ¿Y sí? Y no, yo lo que hablé con el vecino de la casa es que la persona había salido a las 8 de la mañana y mi hermana la había llevado a la policía a la 1:30 de la tarde. Han sido 11 años encarcelada, hasta el día de hoy no tiene una sentencia. Una hermana en la cárcel, tengo una hermana en la cárcel, una hermana de la que yo no... Así se defendía Xóchitl Gálvez. Ella conocía, sí, la hermana conocía a las víctimas. El Tolmax era las el víctimas. Bueno. Xóchitl miente. ¿No son los muertos en el closet de Xóchitl Gálvez? Una hermana en la cárcel, tengo una hermana en la cárcel, una hermana de la que yo no soy responsable y que ahora me entero por la CNDH que está en el Catálogo Nacional de Víctimas de Tortura. Bueno, eso es lo que ella dice. Embarcada en una campaña pues que no tenía buen rumbo y que no iba a llegar a buen puerto, eso era una realidad. Así trataba de disfrutar Xóchitl Gálvez de aquella candidatura frankensteinka y que ahora se dice muy preocupada por lo que está pasando en Jalisco. Pues es la oposición la que gobierna en Jalisco, no se les olvide, y así hablaba. Gracias, José Martínez Pérez. Vas a contar conmigo como presidente municipal. Vamos a regresar el Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas. Van a regresar los apoyos al campo. Van a regresar los sistemas de agua potable, electrificación, caminos. Ten la certeza que te voy a apoyar con recursos para la seguridad municipal. Siéntate, presidente. Muchas gracias, José Martín. Saludo a Cuauhtémoc Hernández, presidente del PRI municipal. Mi querida próxima gobernadora, Olga Espinosa. Muchas gracias. Willy. Gracias, Willy. Me ha tocado recorrer a Chiapas con Willy. Hoy trae un nuevo corte de pelo. Gracias, Alejandro Moreno. Jefe Zambrano, gracias. Y saludo a Santiago Krill, a Kenia López, mi coordinadora de oficina. Sé que los hombres se preguntarán cómo está eso de tener la primera presidenta mujer. México va a tener a su primera presidenta, pero no será cualquier mujer. Será una mujer como ustedes, una mujer originaria del pueblo ñañú, un pueblo de Hidalgo,
Una mujer que viene de abajo, que salió de la pobreza, que luchó. Por eso, yo sé lo que duele vivir. Yo sé lo que cuesta no tener para comer. Y yo sé lo que es trabajar. Bueno, luego nos enteramos. Esta es la odisea política de Xóchitl Gálvez cuando en su horizonte estaba ser presidenta de México. Y a lo mejor ella creía que sí iba a ser la presidenta de México. La elevaron el jefe Zambrano del Partido de la Revolución Democrática, hoy desaparecido. Obviamente, ¿usted cree que si Xóchitl Gálvez hubiese sido presidenta de México, podría estar a la altura de las circunstancias con los aranceles? Nada más para empezar, de muchas otras cosas. Pero embarcada en esa odisea donde tanto Alejandro Moreno Cárdenas del PRI como Santiago Krill del PAN, el mismo Marco Cortés del PAN, el mismo Zambrano del PRD, le aseguraban que ella iba a ser la presidenta y desde luego Claudio Jicotenca González Guajardo, el Junior sin que hacer y que se dice que es, él dice que es filántropo, pues regalar el dinero que no es tuyo está fácil, ¿no? Ahora, esta situación que vivió Xóchitl Gálvez y que se ha mantenido ahí como que ella es una mujer que critica al gobierno, pues sí, pero los hechos le dicen lo contrario. Su realidad, 89 años de cárcel a la hermana Xóchitl Gálvez por secuestro. Fue detenida en 2012, integrante de los Tolmex. Y fue Omar García Harfuch en buena medida quien impidió que la dejaran en libertad, junto con el equipo de justicia y los integrantes del Poder Judicial que le maniataron las manos a Norma Piña, porque Norma Piña lo pudo haber sacado, cuando menos con prisión domiciliaria. Esa cara de presunta inocencia no concuerda con la realidad. El tema del secuestro es bastante grave. En los tiempos de Calderón estaban en pleno apogeo. La inseguridad era rampante, era muy fuerte, y ahora Xóchitl Gálvez pues tiene que tolerar o tiene que, pues no va a salir a dar la cara. Estaba privada de su libertad desde 2012 en Santa Marta, Acatitla. Y decía Xóchitl Gálvez que la había ido a visitar y que pues estaban equivocados, que ella no había hecho nada. La condena es de 89 años de prisión. Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, la hermana de la ex candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, pues no alcanzó la gracia porque no ganó su hermana. Y ahora, después del fracaso, digo Kenia López Rabadán, el Marco Cortés, ¿no? Los mismos panistas, Alejandro Moreno Cárdenas, hubo mucha presión sobre Norma Piña de ellos mismos, porque son del mismo equipo, del mismo grupo, para que la dejaran en libertad. Estos eventos políticos le hacían sentir a Norma Piña que era toda poderosa, que era todo poder, que era toda la dueña del Poder Judicial. ¿A cuántos no sacó? Sacó incluso de prisión y la limpió de todo, le lavó la cara. A la misma maestra de la estafa, Rosario Robles. El caso muy, muy fuerte del ex procurador de justicia del PRI, Jesús Murillo Caram, el abogado de los Salinas, entre muchos otros personajes que lograron sacar de la cárcel y luego se espantaron cuando, a petición de los Estados Unidos, el equipo de seguridad nacional de México determinó mandar a 49 delincuentes a los Estados Unidos que estaban siendo requeridos en aquel país. Pues cuando menos se los va a pasar ahí en Santa Marta, Acatitla. Y no fue ningún inocente, sino pues hubiese podido sacarla con plena facilidad. O sea, una senadora de la República tiene mucho poder en este país. Un diputado o diputada federal tiene mucho poder en este país. Xóchitl pensó que iba a ser presidenta. Hoy la realidad le golpea de frente y a ver si sigue con sus rollos. Nos va a seguir porque ella es millonaria, no es una pobre mujer. Ella factura millones con las tranzas en los estados donde todavía gobierna el PRIAN. Esa es la realidad de Xóchitl Gálvez. Y la de su hermana, ahí está. Y Harfuch no se anduvo con rodeos, que así debe ser. Ejerció toda la presión de lo que son las autoridades de seguridad, Sedena, Guardia Nacional, Marina, todas para que no se fuera en blanco. Estaremos atentos.